Ahí está solicitando el permiso de grabar, y yo voy a apagar la cámara para que sea más fluido el PowerPoint, ¿sí? Sí. ¿Estamos? ¿Hay alguna otra consulta, duda con respecto a las cuestiones formales? ¿Algo que quieran consultar? ¿No? Bueno, lo que sí les aviso por si... Profe, ¿te podría hacer una consulta? Sí, decime. Quisiera saber cuál es el texto de Fuchi, porque yo mandé imprimir todos los textos, pero no logro encontrar cuál es. Mira, ahí te lo muestro. Voy a compartir pantalla, te muestro cuál es, y si quieren, me fijo, vieron que yo no estaba teniendo acceso al aula virtual, pero ahora tengo acceso. Me puedo fijar si está, pero también si quieren se los puedo pasar por acá, así hacemos más rápido, ya lo tienen, y después, espérenme que tengo que abrirlo antes, me parece, espérenme. Ya lo tienen por acá. El texto de Fuchi dice el nombre de él, están los capítulos que nosotros vemos, no me puedo acordar cómo es la carátula, pero denme un minutito que yo se las muestro. Es raro. Así que... Profe, yo lo encontré ahí en archivos, te aparece. Sí. Cuando abrís la clase, te aparecen los archivos y ahí te aparecen todas las bibliografías para leer. Claro. Está en la parte de archivos, pero también puedes entrar por archivos directamente, no solo por la clase. Podés entrar de los dos lados. Pero quizás ella no lo reconoce porque ella no lo miró en el campus. Fue a la fotocopiadora, entiendo, ¿no? Claro, a mí me pasó lo mismo, y no lo Puede ser. encontraba, pero porque está el nombre en la segunda hoja. Ah, bueno. Ahí entonces les Está muestro. acá, Ahora les y muestro para los atrás que fueron a, está el nombre. para los que fueron a la fotocopiadora, ahí les muestro cómo es, o lo están mostrando ustedes, porque yo no lo estoy viendo a ustedes. ¿Están mostrando cómo es la tapa? Yo lo mostré, pero no sé. Ah, ¿lo vieron las compañeras que no encontraban? A ver este. Economía política se llama el texto. Yo ahora, cuando me abra, lo comparto. Está un poco lento acá. Ahí yo lo estoy mostrando, no sé si lo pueden ver. A ver, espera que ahora te miro, que estoy buscando el archivo. Ahí está, sí. Ahí está. ¿Quién era que no lo encontraba? Yo, profe, no lo encontraba. Ay, ¿y ahora lo viste? ¿En Tetromaterial? Sí, ahí ando revolviendo mis fotocopias. Bueno. Tiene una carátula que es bastante particular, pero esperen, ahí está. Así empieza, pero no estoy segura que la fotocopiadora lo hayan pasado igual. Espérenme que comparto pantalla nuevamente y ahí se los muestro cómo comienza el texto, ¿no? Pero si quieren para hacer más rápido, ahora se los paso por acá. ¿Por qué puedo mandar archivos desde acá? Solo tengo que ver cómo. ¿Eh? Sí, voy a grabar la clase. Sí, creo que ya está grabando, ¿eh? Hace un ratito le estoy contestando a Lara, que me escribió en el WhatsApp, en el chat. Uchi, ya se los marco, se los cargo acá, y el que no lo encuentra después lo busca tranqui. Acá lo tengo cargado, ahí va. Por el chat, los que están en la compu les va a ser más fácil, y los que están en el teléfono por ahí se los pueden pasar por WhatsApp. Ahí está, el texto de Fuchi. Ya se los mandé acá en el chat del Zoom. ¿Sí? Bueno, largamos entonces, ¿les parece? Sí, ahí leí. Bien, ahora entiendo que están viendo el PowerPoint. ¿Lo ven? Sí, profe. Muy bien, bueno. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver la escuela de economía denominada neoclásica, o los clásicos. Esta corriente neoclásica no es inmediatamente posterior a la escuela clásica, como David Ricardo o Adam Smith que vieron con la profe, sino que viene un tiempo después a tratar de profundizar esa teoría. Los clásicos, o los pensadores clásicos de la economía,
planteaban, viendo la realidad del momento, con Vero seguramente habrán visto que estábamos en un momento de transición del feudalismo al capitalismo, entonces en ese tiempo se empieza a trabajar de otra manera, sacando o dejando de lado la producción artesanal para pasar a la producción fabril, que sería en una fábrica, en grandes empresas, ¿no? En lo que sería la producción en masa. Entonces los clásicos, que ustedes vieron en la clase pasada, trataban de explicar lo que pasaba en la realidad y trataban de ver cómo se adaptaba este mundo nuevo al estilo de trabajador que existía en la época. El estilo de trabajador de la época estaba vinculado a una producción artesanal, en donde quien era el trabajador, el artesano, era dueño de los medios y los tiempos de producción. Ahora, cuando aparece una gran empresa, o cuando aparecen nuevas formas de combustión que nos permitieron el uso de maquinarias, ya el trabajador, el artesano, se desplaza del trabajo en su casa, de ser dueño de los medios de producción, a vender solamente su fuerza de trabajo. Ya no manda sobre su propio trabajo, ya los tiempos no lo pone el obrero, sino que los tiempos lo marca el empresario, ¿sí? Adam Smith y David Ricardo, y todos los clásicos que han visto, estaban pensando ese mundo. En cambio, la escuela neoclásica, más que tratar de explicar una expresión del contexto o un momento histórico, van a tratar de defender una teoría económica, tendiendo a defender al sistema capitalista, ¿sí? Recordemos que anterior al capitalismo estaba el feudalismo, ¿sí? Bueno, entonces, esta escuela neoclásica no fue iniciada en Europa o en el gran continente, como sí las otras escuelas, sino que tuvo su inicio en la década del 70, 1870, en la crisis que sucedió en Estados Unidos con el rompimiento de la bolsa, con problemáticas puntuales de Estados Unidos entre 1920 y 1930. En el capitalismo, o sea, en ese momento el capitalismo estaba consolidado como modo de producción dominante, y el capital estaba concentrado en grandes empresas. O sea, ¿cómo se producía? Bueno, se producía en masa. Por supuesto que estaba la resistencia y las luchas obreras, y el capitalismo dejaba de ser un sistema que se usaba solamente en los países desarrollados y se instala como forma dominante en casi todos los países, o en casi todos los continentes. Ese es el momento en donde la escuela neoclásica empieza a tener auge. Las contribuciones más importantes de esa época significan los principales exponentes de la teoría, desde nuestra perspectiva. Si ustedes quizás escuchan otro economista, les va por ahí a mencionar otros, ¿no? Siempre tenés una preferencia de autores, pero bueno, estos son muy conocidos, ¿eh? Por un lado estaba Jevons, un inglés que desarrolló la teoría de la economía política. Esa fue su obra. También está un austríaco, Mencher, que su libro fundamentaba los principales principios de la economía política. Y también está Leon Walras, un francés, que hablaba de los elementos de la economía política pura. Walras, a diferencia de los otros dos, era una persona más bien teórica, pero era filosóficamente teórico. Los otros dos estaban más involucrados con la defensa del sistema capitalista. Walras estaba convencido de que el capitalismo podía mejorar, ¿sí? Y podía mejorar en el sentido de incorporar el bienestar en todas las personas, no solamente en el empresario. Eso de Walras. Bueno, en esa misma época, y sin conocerse, ¿qué les pasó? Estuvieron pensando estos autores, ¿no? Casi todos, fíjense que sus libros, lo paso a la filmina anterior, más o menos tienen los mismos nombres, ¿no? Todos están trabajando en torno a la economía política, a tratar de explicar la realidad de otra manera. Y entonces en esa época, Leon Walras, William Jevons,
Alfred Marshall, a Marshall lo deben haber escuchado en alguna de las otras materias, y Karl Menger, desarrollaron su teoría en defensa del capitalismo. Estas corrientes y estos autores sentaron las bases para que el pensamiento neoclásico sea el pensamiento dominante en todos los ámbitos académicos. Seguramente, si ustedes recuerdan la economía que han tenido en el secundario, o la economía que tuvieron en los primeros días de la universidad, en ACE, por ejemplo, en general, lo que se ve, lo que se estudia y lo que se conoce como única corriente, o a lo que se le llama economía, es solamente la perspectiva neoclásica. En general conocemos más la economía neoclásica que cualquiera otra de las corrientes. Esta economía neoclásica se convierte en la economía dominante en los entornos académicos, es la preferida por los economistas más tradicionales, y se le denomina corriente ortodoxa, o parte de la ortodoxia, se empieza a chumbar el perro, sonamos, porque es la corriente principal. Y todas las otras corrientes que van en contra de la corriente neoclásica se le llama heterodoxa, ¿sí? Pero bueno, la corriente ortodoxa toma ese nombre porque es la principal, la más dominante. ¿Cuáles son las ideas dominantes o las ideas centrales de la época? Bueno, primero, tratan de hacer un quiebre con la economía política, o sea, empiezan a reconocer que la economía no tendría por qué explicar lo que pasa en la realidad, sino que tendría que teorizar de forma más cercana a lo que pasa en las ciencias exactas, ¿sí? Saben que en la primera clase, seguramente hablaron con Vero, que la definición de economía viene de una definición tradicional, y en general se le conoce la definición de la economía neoclásica, que es pensar que la economía es una ciencia que distribuye los recursos escasos entre fines múltiples. Por lo tanto, en su propia definición, plantea una situación de escasez, ¿no? Si me dice recursos escasos entre fines múltiples, ya solo escuchar la frase te das cuenta de algo. ¿De qué nos podemos dar cuenta con eso? Si yo digo, los recursos son escasos y las necesidades o los fines son múltiples. ¿Qué nos dice esa definición? Que hay un desequilibrio. Que va a haber algo que le falte a alguien, ¿no? Si yo digo que hay recursos escasos y fines múltiples, significa que a muchos fines no le voy a poder ofrecer recursos, ¿está? La economía neoclásica defiende esa definición y de alguna manera pone en la economía, o trata que la economía explique los problemas de la realidad a través de un formato matemático, ¿sí? Reconocen un orden natural de las cosas, o sea, plantean que lo que pasa en el mercado es natural que pase, y que va a ser, que es imposible detenerlo. Hay otras corrientes que van a decir que no, que podrían pasar otras cosas en los mercados si tuvieran otro tipo de regulación, ¿no? Pero la economía neoclásica no, se define por la no intervención del Estado en la economía, ¿sí? Y otra de las cosas características de la economía neoclásica es que excluye el conflicto social. La economía neoclásica no trata de explicar los conflictos sociales, trata de explicar solamente los fenómenos económicos. ¿Está? Ahí en la última partecita de esta filmina, les leo lo que dice y les explico lo que significa, porque en realidad hay una... Nunca saqué la cámara y me dice inestable, y debe ser porque no saqué la cámara. Espérenme un minuto que la saco, porque seguro en algún momento nos trae problemas. Ahí está. Ahí la detuve, ¿no? Ahí la detuve. Bueno, sí. ¿Qué nos dice en la última parte de esta filmina, vinculada a las ideas centrales de la economía? Dice, se excluye el conflicto social, no reconoce explotación de los trabajadores, como sí la reconocía Marx, rige la armonía social, deja de lado a los grupos sociales y se centra solo en los individuos. La sociedad es un conjunto integrado por átomos sociales. Los grupos sociales se juntan por la sumatoria de individuos o empresas independientes, las unas de las otras. No existe la clase obrera como tal, y la oferta de trabajo es la que realiza cada trabajador en forma individual. Todo ese choclazo que les acabo de decir, en realidad constituye lo que llamamos postulados básicos de la economía neoclásica. Eso quiere decir
lo siguiente. Cuando explicamos un fenómeno económico desde el punto de vista de la escuela neoclásica, nunca va a tener en cuenta lo que pase socialmente. Solamente va a explicar lo que pasa con el comportamiento económico de los agentes. ¿Quiénes son los agentes? Los agentes son las personas o las empresas, ¿no? Las personas son agentes económicos individuales y las empresas son grupos económicos o agentes económicos sociales. ¿Está? Para entender a la economía neoclásica hay que entenderle el vocabulario, porque habla técnicamente, ¿sí? Por eso muchos autores, más postulando más hacia la economía política, critican a la economía neoclásica de ser difícil, y claramente es difícil, porque nos habla con terminología técnica, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, la economía neoclásica va a hacer postulados teóricos para explicar la realidad. Un postulado teórico dice, por ejemplo, si la inflación asume un porcentaje alrededor del 100%, va a haber menos ventas, ¿sí? Ese es un postulado teórico. Si en la realidad eso no sucede, la escuela neoclásica no le interesa explicar por qué no sucedió, porque lo que está buscando la teoría neoclásica es en realidad explicar los fenómenos en forma teórica como lo explicaríamos en un experimento vinculado a las ciencias exactas. Por ejemplo, matemático, ahí está. Por ejemplo, si yo quiero explicar lo que le pasa a un ratón cuando le inyecto un antibiótico, basta con agarrar, bueno, no es tan fácil, pero hagamos esa simulación, basta con agarrar una pecera, meto un ratón adentro, le pongo el antibiótico, pongo un ratón al lado con otra pecera y miro qué le pasa al que le pongo antibiótico y qué le pasa al que no le pongo. ¿Es así o no un experimento científico? Sí. Sí. Entonces, en ese caso, el investigador o el científico es observador de la realidad. Yo me paro frente a la pecera y miro las dos situaciones. Controlé el contexto, controlé al sujeto, que sería el ratón, e introduje el medicamento o lo que haya introducido. En ese punto yo podría decir que la ciencia tiene una mirada objetiva de la realidad, porque no se metió en el contexto del ratón, lo separé del contexto. Pero en economía no pasa eso, porque cada vez que hablo de economía, yo soy parte del contexto. No me puedo aislar de lo que me pasa, ¿no? Entiendo por más que no conozcamos científicamente o en la definición exacta lo que es la inflación, hablamos de inflación, hablamos de precio, hablamos de salario, hablamos de que falta trabajo. Todos los días hablamos sobre cuestiones económicas. Y nuestra mirada claramente siempre va a estar vinculada con nuestro contexto social. Entonces, lo que la economía neoclásica, a diferencia de la economía política que tenían los clásicos, postula de que el científico economista debe ser neutral. Y que si no sos neutral, tus postulados no valen. Por supuesto que las otras economías, las economías heterodoxas, dicen que la economía neoclásica miente en ese sentido, porque nadie podría ser objetivo si es parte del mismo contexto en donde están pasando las cosas. Yo no puedo observar de afuera la economía porque estoy dentro. Salvo que vaya a estudiar la economía cubana, qué sé yo, teóricamente nomás. O que estudie la economía de otro país, pero para todos esos hechos voy a tener que recurrir a que alguien me diga lo que está pasando, o leerlo de la mirada de otro, pero no voy a poder mirar la realidad desde afuera porque siempre voy a estar adentro. ¿Se entiende? Sí. Entonces la economía neoclásica dice, para poder explicar la economía tengo que lograr la objetividad. Y por eso lo explica con modelos matemáticos. ¿Sí? Claramente cuando le hablen de economía y no entienden, seguramente están frente a la corriente neoclásica, ¿no? Cuando te cuesta entender. Bueno, por eso en la filmina ahí tienen que para ellos, o sea, para los neoclásicos, no importa el tiempo ni el lugar donde nos encontremos, sino que todas las personas tienen necesidades para satisfacer y los recursos van a ser siempre escasos. El problema de la economía pasa por cómo hacer maximizar esos recursos, o ese placer, o ese deseo, o esa necesidad. El individuo siempre es el centro de toda actividad económica,
Entonces, ellos parten del postulado del Homo economicus. Lo vieron en ACE seguramente. Homo economicus significa que la corriente neoclásica define al hombre como un hombre movido o guiado por su interés personal. Entonces, plantea que las decisiones de las personas o de los agentes económicos están siempre vinculados a la racionalidad económica. La racionalidad económica es, entonces, buscar el interés personal. ¿Estamos? Cada persona, Sí. buscando su interés individual, consigue el bienestar general. ¿Quién decía eso? ¿Se acuerdan? La mano invisible, ¿se acuerdan? Smith. Smith. Bueno, Smith empezó con esa frase y los neoclásicos la profundizaron. Cuando digo, cada persona buscando su interés individual va a conseguir el bienestar general. Ese es el postulado por el cual nace la economía neoclásica, o sea, se centra en ese postulado, planteando que las personas nunca van a querer mirar el contexto general, sino que egoístamente van a buscar su interés personal, y eso va a mover a que todos, buscando lo mejor, logren el bienestar general. Eso dice la economía neoclásica. Por supuesto, la economía heterodoxa dice que eso es mentira, ¿sí? Recuerden que la economía tiene muchas visiones, ¿no? Nosotros ahora estamos viendo una. Eso de que cada persona busca su interés individual es lo que en antropología llamamos homo economicus, ¿sí? En contraposición al homo social, que es el hombre como ser social. Cada persona toma los valores que tiene en su contexto, dice la ciencia social, ¿no? Si agarra una persona de una tribu que tiene en realidad características de grupo social colaborativo, no va a tener el mismo comportamiento que alguien que nació en el sistema capitalista, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que nos dice la economía neoclásica como algo válido es que las necesidades son ilimitadas y que los recursos son escasos. Y que las leyes universales que podemos crear nos van a servir para todo tiempo y lugar, por eso hay que utilizar modelos matemáticos. En ese punto también hay una cuestión que la economía neoclásica plantea como muy fuerte, que es que iguala las necesidades a los deseos. ¿Vieron que hablamos antes de la definición? Dijimos, la economía es la ciencia que distribuye los recursos escasos entre fines múltiples, ¿no? Dije la palabra fines. Sí. O puedo decir la palabra deseos. O puedo decir la palabra necesidades. Pero cuando uso la palabra necesidad, me meto en un lío. Porque en realidad, o se mete en un lío la economía neoclásica, porque lo que hace la economía neoclásica iguala las necesidades. Bajo la premisa del ser libre, de que cada persona es libre de elegir lo que desea, iguala las necesidades a una misma categoría. Por lo tanto, si yo digo que una persona tiene necesidad de tener un auto y otra persona tiene necesidad de comer, estoy igualando esas dos necesidades, ¿sí? Para la economía neoclásica es tan válida la necesidad de querer comprarte el último auto o el último teléfono como la necesidad de comer, ¿sí? Claramente no son el mismo tipo de necesidades, ¿no? Una forma parte de las necesidades básicas que nos permiten sobrellevar la vida o reproducir nuestra propia vida, y el otro forma parte de las necesidades que llamamos secundarias, ¿no? Bueno, en este caso, cuando hablamos de economía neoclásica, no hacemos referencia a la igualdad en cualquier categoría de necesidad. ¿Estamos? Sí. Por eso simplifica la realidad a través de modelos. ¿Está? Esto después ustedes lo leen, ahí les puse en la filmina lo que significa homo economicus, pero yo ya se los expliqué recién. Por otro lado, vuelvo a la definición. Si yo digo que la economía es permite distribuir, o tiene que estudiar la distribución de los recursos limitados o escasos entre fines múltiples, significa que tengo que encontrar algún mecanismo de asignación, algún mecanismo de apropiación. ¿Cuál es el mecanismo de apropiación de bienes y servicios que nosotros conocemos? ¿A dónde podemos adquirir nuestros bienes y servicios? El mercado. El mercado.
En el mercado, perfecto. Bueno, esta idea de que todos los bienes y servicios deben ser intercambiados a través de la institución que se llama mercado es propia de la escuela neoclásica. Dice, cualquier tipo de bien se comercializa en la institución mercado y se comercializan cantidades en función de un sistema de precios determinado, y en él participan oferentes y demandantes, ¿sí? En general, los oferentes y los demandantes son los que ofrecen bienes, que serían los empresarios, ¿está? Y los que demandan bienes, que serían los consumidores, las personas. Hay un solo mercado que esta relación se invierte. ¿En qué mercado les parece a ustedes que el oferente es el demandante y el demandante es el oferente? Yo digo, oferentes son las empresas que ofrecen bienes y servicios. Demandantes son las personas que van a comprar esos bienes y servicios. ¿Estamos? Eso es para casi todos los mercados. Pero hay un mercado en que esa relación se invierte. El laboral. Exacto, en el mercado laboral. Porque ¿qué pasa en el mercado de trabajo? Las personas ofrecen su trabajo, o sea, su fuerza de trabajo, y quienes demandan la fuerza de trabajo son los empresarios. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Es el único mercado, o casi el único mercado, en donde la relación se invierte. ¿Estamos? Bueno, ¿qué defiende la escuela neoclásica? Defiende las políticas del libre mercado y piensa que el mercado es el máximo o el mejor asignador de los recursos. Cuando hablo de recursos hablo de bienes y servicios. También la economía neoclásica dice que hay un equilibrio en el sistema económico. Lo más conveniente es dejar que las cosas pasen solas, sin intervención. Y que si hay diferencias entre el precio y la disposición a comprar, bueno, si hay un precio que está muy alto, la gente no va a comprar, entonces el empresario va a tener que bajar los precios, y si hay mucha gente queriendo comprar un bien, bueno, el empresario tiene que decidir a quién se lo vende, ¿no? Si yo tengo una cantidad limitada de bienes para vender y mucha gente queriéndome comprar, la economía neoclásica dice que hay una forma de hacerlo, de asignar. ¿Cuál podría ser? Yo tengo tengo pocas sillas, tengo 6 sillas, y todos ustedes quieren comprar. Como empresario, ¿qué decido? ¿Qué podría decidir? ¿A quién le vendo las sillas? Al que mejor la pague. Exacto. Entonces, ¿qué dice el sistema neoclásico? Bueno, que las cosas en el mercado se regulan a través de lo que llama el sistema de precios. ¿Sí? Sí. Y como le habíamos dicho hace un rato, que no importa qué tipo de bien o servicio es el que esté demandando, va a ser igual, ¿no? El mercado de casas, el mercado de agua, el mercado de comida, el mercado de autos. Siempre se le va a asignar al que tiene mayor posibilidad de pagar más, ¿no? Sí. Las otras economías dicen, eso debería ser así en algunos bienes, pero en otros no, ¿sí? Porque hay bienes que al ser necesarios para la reproducción de la vida, deberían ser diferenciado la forma en que se asignan esos bienes, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante cuando vemos otras corrientes. Bueno, ¿qué dice también la corriente neoclásica? Que si dejamos que la economía funcione sola, sin intervención, va a llegar ese equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado es cuando la oferta se iguala a la demanda. Quiere decir que cuando todos los bienes y servicios ofrecidos en el mercado son posibles de ser adquiridos por los demandantes, ¿no? O sea, ¿cómo se va a equilibrar la economía? Se va a equilibrar sola a través de ese sistema de precios que está instaurado en el mercado. Bueno, entonces, los neoclásicos son los que primeramente traen la idea de la riqueza de una manera diferente, ¿no? ¿Se acuerdan que los mercantilistas decían que la riqueza se obtenía ¿cómo? Por el mercado. La acumulación de metales. La acumulación de oro y Exacto, plata, de metales. la acumulación de oro y plata, bueno, en otra época, ahora hablaríamos de la acumulación de dinero. Eso
los mercantilistas dicen un país puede ser rico si logra acumular suficiente oro o plata, tesoros o dinero, y ahí generaría riqueza para el país. Otros, los fisiócratas, decían otra cosa. ¿Qué decían los fisiócratas? Trabajar la tierra. Exacto, la riqueza nace a partir del trabajo de la tierra, dicen los fisiócratas, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo tomó esa teoría, ¿eh? Pero ¿qué dicen los neoclásicos? Los neoclásicos dicen que la El valor riqueza... está en los bienes. ¿Cómo? Que el valor está en la utilidad de los bienes, nos dice. Exacto, ahí los neoclásicos dicen el valor está en la utilidad de los bienes, o sea, una economía que produzca mucho y que sus bienes tengan cierta utilidad, o un porcentual de utilidad importante. ¿Estamos? Sí. Y también piensa la economía neoclásica que la economía individual de los sujetos va a permitir que se logre que la riqueza de los individuos va a llevar a que haya riqueza en una nación, en una región y en un país, ¿no? Cuanto más riqueza individual hay, más riqueza social hay. Así piensan los neoclásicos. Por eso, acá nos presenta una frase, la presentación, que dice, no tiene una cristalización objetiva, ya que ahora habrá tantas riquezas como individuos, como evaluaciones posibles sobre el carácter útil de los bienes, ¿no? No importa qué bien acumulé, ya no importa si es oro o plata o dinero, ¿sí? Sino que importa la utilidad de aquello que acumulo, que cuantifico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Por lo tanto, para el valor, los neoclásicos, vieron que de los clásicos, de los mercantilistas, siempre hablamos cómo definen el valor de un bien. Bueno, los neoclásicos definen el valor de un bien no por una propiedad inherente a al bien en mismo, como nos podría plantear después Marx, ni por la cantidad de trabajo requerido para producirlo, sino que el valor de un bien está representado por la importancia que un individuo le da a ese bien para lograr sus objetivos o deseos. La utilidad pasa a ser entonces una apreciación personal. ¿Está? Fíjense entonces, la línea de la economía neoclásica siempre es llevarnos a una situación individual. ¿Está? Ya no reconoce la situación general. Va siempre hacia una postura de acumulación individual. ¿Sí? Por eso se le suele achacar a la economía neoclásica la promoción del individualismo, ¿está? Justamente por estos postulados. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, esto ya lo vimos, lo paso. Bueno, hay dos condiciones que tienen que tener las cosas para que los individuos la consideren valiosas. Por un lado, las cosas deben ser escasas y útiles. Y el otro componente que tienen que tener es que tengan algún valor en el mercado, ¿sí? Que sea posible venderlas, que alguien las quiera comprar. Entonces, para los neoclásicos, una cosa tiene valor siempre que se consideren estas dos premisas. Son cosas escasas y útiles y tienen un valor en el mercado, sirven para intercambiar. ¿Está bien? Sí. Bien. Después tenemos cada autor, ¿no? Cada uno de los autores fue poniendo algo en general. Yo lo voy a mencionar porque nosotros no tomamos por autor, pero sí cada uno toma una corriente particular. Por ejemplo, uno de los autores que hablábamos, que era Jevons, se le dice padre del marginalismo, porque fijó las bases de lo que posteriormente se conoce como econometría, que sería estudiar los mercados a través de la cantidad de bienes que se venden y se compran, ¿sí? Por otro lado, utiliza un método de investigación que se llama método completo, porque estudia al mercado en su totalidad. Y además desarrolla una teoría que se llama la teoría de la utilidad y la teoría del valor, que son las que recién vimos. ¿Sí? Esto que recién vimos lo ideó o lo formuló el autor que se llama Jevons. Habla del valor subjetivo y la utilidad marginal, dos cosas que ya vimos recién, ¿no? Valor subjetivo, las cosas no,
O sea, el valor no está en la cosa, sino en la mente de quien lo percibe. ¿Mm? O sea, si yo a una persona le coloco un vaso de agua y un vaso de diamantes, ¿qué tiene más valor para esa persona? Según el lugar donde esté. Perfecto, el marginalismo, acabo de decirles que a la corriente neoclásica no le importa ni el tiempo ni el lugar. Eso significa que lo más valioso sería lo que tenga esas dos premisas que les dije recién. Las cosas deben ser escasas y útiles. Y lo segundo, debe tener un valor en el mercado. Un buen valor en el mercado. Que la gente lo quiera comprar. Si yo me pongo a vender agua, algo de agua voy a vender. Pero más voy a vender los diamantes diamantes. son más escasos. Exacto. Porque recuerden lo que les dije. Por eso les digo que la economía neoclásica es difícil de entender. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas que la economía neoclásica dice, pero si las pensamos un poco, son bastante irracionales, porque es verdad, ¿qué me importan los diamantes si no tengo agua para vivir? Si no vivo, los diamantes no me sirven para nada. Pero si eso sucediera, si la economía neoclásica tuviera que explicar eso que les acabo de decir, diría que si yo elijo el agua, estoy teniendo un comportamiento irracional, dice la economía neoclásica, porque serías pobre, ¿no? ¿Y qué dijo la economía neoclásica? Hace un ratito se los conté. La economía neoclásica nos dijo que en realidad lo que buscamos es acumular, que nuestra naturaleza de humano es acumular riqueza, acumular poder, acumular el agua. Puede ser acumulable, pero es difícil hoy de ser vendida. En un momento cuando sea más escasa, seguramente tendremos que dar otro ejemplo, ¿sí? Pero recuerden que la economía neoclásica no tiene sentido común. No tiene sentido común. Sin embargo, actuamos como nos dice la economía neoclásica. Si yo tengo que elegir un trabajo, ¿elijo un trabajo en el que me siento más cómodo y me pagan menos, o elijo un trabajo en el que me pagan muy bien? Y ahí yo también te podría decir depende, siempre depende. Pero si estoy hablando desde la economía neoclásica, tendría que decir que mi opción es el que me paga más. ¿Está? Si claro, no que te paga más y te trata peor. Claro. Si no actúa de esa manera, la economía neoclásica te dice, no puedo explicar tu hecho económico, porque tu hecho económico es una decisión que vos tomaste de forma irracional. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ustedes habrán escuchado no me quiero meter porque vamos a hablar 3 horas, pero ¿habrán escuchado a un economista con los pelos todos parados en la tele? Sí. ¿Cómo se llama? Milei. Milei, perfecto. Milei dice muchas cosas que tienen sentido común, o no, pero está plantado en la economía neoclásica, ¿sí? Está plantado en la economía neoclásica. Mucho de lo que dice a algunos le resuena como normal, pero si después analizás un poco más, él habla desde esta teoría que yo les estoy diciendo, ¿no? Desde los neoclásicos. Por eso cuando uno dice, a mí me gusta Milei, bueno, hay que escuchar lo que dice, hay que entender lo que está diciendo, ¿sí? Puede gustarte, pero pensá que estás dentro de esta corriente que estamos hablando, ¿no? Que explica la realidad de acuerdo a una teoría, no hacia lo que pasa en la realidad. No puede explicar la realidad, porque tiene supuestos que tienen que darse. Les vuelvo a decir, él habla como si estuviera mirando al ratón. Y decimos, claro, en como un sentido matemático, porque es como en la teoría, esto es así y va a ir así, pero no mira el contexto ni lo que queda atrás, ¿no? Exacto, por eso les digo que, bueno, siempre sale el nombre Milei en las clases y siempre hablamos de lo mismo. Bueno, una vez que ves alguna de las corrientes, podés empezar a escucharlo un poquito mejor y saber lo que está diciendo, ¿no? Él u otros, digo él porque está de moda, y porque siempre preguntan, pero podrían ser otros también, podrían ser los analistas económicos del noticiero, hay de todo, ¿no? Hay algunos que tienen una apertura de contar desde distintos mecanismos, a otros que solamente se basan en una teoría. Entonces, bueno, más adelante vamos a hacer algún ejercicio con los economistas de turno, para que podamos entender lo que dicen, y después uno decide si le gusta o no, de acuerdo a comprender ese razonamiento, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en la economía neoclásica? Bueno, sabemos que todo en demasía es malo, ¿no? Entonces, es malo que te falte comida, pero también es malo que te comas todo.
es malo que no tengas la libertad de elección, pero también podría ser malo para una sociedad que algunos puedan elegir todo y otros no elijan nada. Entonces, la economía neoclásica vio este problema y dice que un mismo bien puede convertirse en un mal, porque esta decisión de que haya libertad de consumo, libertad de elección para todo, que la categoría de necesidades estén todas igualadas, puede traer un consumismo vacío, ¿no? Puede llevarte a la ruina de tu propia economía, ¿no? Querer acumular bienes y quedarte sin nada, gastar más plata de la que ganás, cosa que hacemos bastantes, ¿no? Muchos gastamos más de lo que ganamos, entonces después no podemos pagar la tarjeta. Bueno, ahí la economía neoclásica reconoce ese problema, entonces habla, bueno, advertir que, bueno, hay que, de alguna manera, hay que entender algunos conceptos de cuánto conviene satisfacer las necesidades. Por eso habla de la utilidad marginal. La utilidad marginal lo que nos muestra es el grado de satisfacción de las necesidades. Fíjense, si yo tengo mucha sed, muchísima sed, y hay un vaso de agua cerca, posiblemente pague cualquier cosa para tener ese vaso de agua para satisfacer mi sed, porque en ese momento necesito satisfacer la necesidad de tomar algo, ¿sí? Lo mismo me pasa cuando vas a un lugar, o comes algo salado y tenés ganas de tomar algo, y bueno, rápidamente ese vaso de agua o ese vaso de líquido que voy a tomar por primera vez va a tener un grado de utilidad muy grande para mí, porque es algo que estaba deseando, ¿no? Algo que necesitaba mi cuerpo. Pero si en vez de tomar un vaso de agua me tomo 10, lo que dice la economía neoclásica es que la utilidad empieza a bajar con cada vaso de agua que tomo, porque ya no se percibe de la misma manera. Recuerden que la economía neoclásica, como les dije hace un rato, dice que el valor de un bien está vinculado a la subjetividad, al valor que yo le doy a ese bien, ¿sí? Entonces, el grado de satisfacción de necesidades que va a tener un vaso de agua, el primer vaso de agua que tome, va a ser mucho mayor que el vaso número 10 que me tome, ¿entienden? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Profe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Sí, si yo estoy sediento en un desierto, llego a una morada y ahí hay un vaso de agua, ese vaso de agua me lo voy a tomar con unas ganas terribles y va a satisfacer mi necesidad de sed en ese momento. ¿Estamos? ¿Hasta ahí todos entienden? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Después viene otra persona y me da otro vaso de agua y otro vaso de agua, y resulta que después, estando en esa morada, tengo agua en forma libre, ¿sí? Yo voy a seguir tomando agua, pero todas me van a dar una satisfacción menor al primer vaso de agua que tomé. Porque el primer agua de vaso que tomé estaba siendo necesitado por mi cuerpo, no tenía acceso a él, entonces cuando logré obtenerlo, tuve una utilidad alta, quiere decir que valoré mucho ese vaso de agua, ¿está? A medida que seguí tomando vasos de agua, los últimos ya no me eran tan satisfactorios, digamos, ¿no? Estaba bien, estaba tomando agua, lo naturalicé. Lo que dice la teoría neoclásica es que la utilidad marginal decrece con la cantidad de acceso a ese bien. O sea, cuanto más acceso tengo a ese bien, decrece mi utilidad marginal. El primer vaso de agua me dio mucha más satisfacción que el 10º vaso de agua que tomé, ¿sí? Lo mismo, tengo un auto, mi primer auto 0 kilómetros, le doy un valor terrible, ¿sí? Ahora, si después yo consigo tanto dinero como para tener un nuevo auto todos los años, por supuesto que sentí satisfacción, pero la mayor satisfacción la sentiste con el primer auto al que accediste, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Por eso ahora sí es un momento de ir al día con la lectura, porque se complejiza el concepto, porque claramente yo les estoy explicando algo que se los dije hace un ratito, ¿no? Que es a qué le da valor la economía neoclásica, ¿sí? Que es diferente a lo que pasa en los clásicos. ¿Está?
Para la economía Sí. neoclásica no existe la palabra depende, ¿sí? Porque la economía neoclásica quiere explicar la economía de modo matemático o de modo científico, ¿sí? Cada vez que yo agarro un ratón y lo meto en una ratonera y le pongo un antibiótico, va a resultar esto, ¿sí? La economía neoclásica nos explica eso, ¿está? Por lo tanto, dice que la utilidad marginal tiene una curva descendente, como ven acá este gráfico, ¿ven? El primer vaso de agua me lleva a la cúspide, los siguientes vasos de agua, por supuesto que me dan utilidad, pero mi satisfacción es menor. ¿Estamos? Por eso, el pensamiento o la frase que podríamos, con la que podríamos cerrar esta idea de utilidad es: el valor depende enteramente de la utilidad. La utilidad es la facultad que tiene todo aquello que puede producir placer o impedir dolor. ¿Sí? Que no es más ni menos de lo que les acabo de decir. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien, bueno. Sigue esto, ¿no? Sigue con oferta, demanda, pero nosotros vamos a culminar acá porque son un montón de conceptos. Y todo lo que viene, ¿sí? Todo lo que viene, que sería el modelo de oferta y de demanda, que se presenta a través de Marshall, la curva de oferta, el equilibrio de mercado y demás, requieren que ustedes estén como un poquito más interiorizados en la lectura. Así que vamos a quedar con una pregunta que les voy a hacer la siguiente clase, para que trabajen leyendo el libro, que es esta: explique brevemente los supuestos sobre los que los neoclásicos constituyen su teoría. ¿Sí? Lean el material de los neoclásicos tratando de responder esta pregunta. Por supuesto que es re amplia, ¿eh? No la van a contestar en un renglón, es larga. Entonces se tienen que sentar a leer todo el material y tratar de responder esa pregunta. Los supuestos sobre los que la economía neoclásica construye su teoría. ¿Está? ¿Preguntas, dudas? No, profe, ninguna. Bueno, No, profe. No, profe. muy bien. Profe, Pero ¿este Power está en el aula? Porque no no lo encuentro. no lo tienen, lo subo después de la clase, Ah, ok. para que vengan a la clase, porque si no, no se conectan. Se ríen porque es verdad. Bueno, les subo entonces el Power, y el de Fuchi ya lo tienen ahí, pero lo deben tener en la biblioteca, en la fotocopiadora, por ahí está traspapelado, pero si no lo bajan de este chat, o lo bajan si deben tener grupo de pausa, de WhatsApp ustedes, ¿no? Sí, sí. Bueno, pásenselo por ahí, así lo tienen. La semana que viene hay paro de docentes, yo me adhiero al paro, pero voy a subir la clase grabada, ¿sí? Y Verónica va a ir, pero no firma, porque si nos atrasamos no llegamos con los temas. Esta clase va a ser asincrónica, significa que yo les subo la clase con el tema grabado, ¿sí? No se tienen que conectar online conmigo, pero la clase va a estar en el campus. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pauso la grabación. Tienen bastante para